Bueno, espero que estén todos muy bien. Antes de comenzar la clase, que el tema de hoy es sistemática, ¿sí? Y que ustedes pregunten o hagan alguna consulta, queremos hacerle algunas aclaraciones sobre el práctico número 2, que hemos visto algunos errores muy continuos, por ejemplo, en el ítem sobre las plantas gimnospermas, ¿sí? El tema es que hay una consigna donde justamente preguntaba sobre las plantas gimnospermas y se refería al tipo de semilla. Obviamente que las plantas gimnospermas todas tienen semilla, ¿sí? La diferencia es que las plantas gimnospermas tienen una semilla que no está protegida, ¿sí? Y las plantas angiospermas tienen semillas, pero están protegidas por un fruto, ¿sí? Por eso en las plantas gimnospermas no hay fruto y sí lo hay en las angiospermas. La consigna decía semillas desnudas, o sea que se refiere a semillas que no están protegidas por un fruto, ¿sí? Entonces, esa era la consigna, el ítem, digamos, correcto. Obviamente que los alumnos que pusieron mal esa consigna, y si fue un error nada más, no es que recuperaron el práctico, sino que lo queríamos aclarar, ¿sí? Porque vimos muchos errores sobre ese ítem, sobre las plantas gimnospermas. ¿Alguna pregunta sobre eso? ¿No? ¿O alguna otra pregunta sobre el práctico 2? ¿Que tuvieron alguna duda? ¿Algún ítem confuso? ¿No? ¿Me están escuchando o yo no los escucho? Ah, todo bien, perfecto, perfecto. Bien, bien. Bueno, entonces, sobre los contenidos de la unidad número 2, lo que pudimos observar es que hubo muchas dudas sobre el contenido del tema de sistemática, ¿verdad? Sí, profe. Bien, bien, bien. Antes de explicarles, ¿sí? El tema sistemática, les quisiera preguntar qué dudas particulares tuvieron de ese contenido. Por lo menos a mí en lo particular, el tema de la clasificación y la jerarquía que hicimos la clase pasada fue bastante clarificador en un montón de cosas. No le encontraba mucho la lógica. Bueno, la profe tiró varios ejemplos y fuimos haciendo, digamos, la división, ¿no? Entre especies, género, la familia, todo eso. Y bueno, quedó como Bien, más, por lo menos en el caso mío, me quedó mucho más claro. Se me hizo más bien. claro el ejemplo. Nosotros vamos a subir ahora un capítulo, ¿sí? Del libro Curtis, donde se especifica bien este tema, sistemática y taxonomía. Entonces, para que ustedes, esto no es optativo, ¿sí? El que quiera ampliar o ver información más detallada de ese tema, lo puede hacer. Justamente la clase de hoy, ¿sí? El contenido que voy a dar ahora está sacado de ahí, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren ampliar el tema o ver en detalle algún contenido específico, van a ese capítulo de Curtis, ¿sí? Y lo van a poder ver sin problemas. Está muy bien explicado, muy básico, muy general. Curtis es un libro muy lindo, así que está bueno que lo puedan ver y cualquier duda, obviamente, después nos consultan, ¿sí?
Había un chico en Bueno, particular que me perfecto. pidió, no me acuerdo el nombre que me había pedido, no sé si ustedes se acuerdan, chicos, quién me había pedido que le subiera bibliografía sobre sistemática y taxonomía. A ver si alguno me ayuda. Sé que uno de los chicos me pidió. Bueno, no me acuerdo. No está ahora. Igualmente, coméntenselo entre ustedes y va a quedar en la plataforma el archivo. Lo bloqueamos porque pidió más trabajo práctico. Sí. Le bajamos la antena del techo. No, pero no vamos a hacer otro trabajo práctico. Vamos a, tal vez, no sé, subamos alguna autoevaluación o algo así, digamos, que a usted le dé como un poco de práctica, pero no otro trabajo práctico. Y si lo hubiésemos hecho, hubiese sido optativo. No te preocupes, Martín. Exactamente, cuando ustedes piden más información o trabajo práctico, no hay problema. Está bueno que pidan, porque está buenísimo para poder ampliar los contenidos. Y obviamente cuando es algo extra a la materia, es optativo, ¿sí? O sea que no tengan miedo de si algún otro compañero pide más teoría o otro práctico, siempre lo adicional va a ser optativo. Así que quédense tranquilos por eso y no tengan miedo de solicitar ya sea teoría o más trabajos prácticos, ¿sí? No hay problema por eso. Obviamente que el que lo solicite va a ser, lo va a tener que, al menos él, hacerlo, ¿no? Sí, lo estuvimos charlando en los grupos, estuvimos debatiendo sobre eso, sobre el pedido de trabajo práctico. ¿Y cómo fue el debate? ¿Positivo? Estuvieron puteando al compañero. No, la verdad que no sé. No alcancé a leer todos los mensajes. Bien. Pero fue un debate, ¿por qué? ¿Porque no comprendían el contenido o porque no estaban de acuerdo con otro práctico? No voy a hacer declaraciones yo. No sé. No, un debate Chicos, les completo. quiero preguntar, los voy a sacar un cachito de tema, les quiero preguntar algo. ¿Ustedes saben algo de la señora Susana Aguilar? ¿Se acuerdan que en una clase nos dijo que le costaba mucho los trabajos prácticos, que le costaba mucho elaborarlos, entrar a la plataforma? ¿Ustedes saben si ella sigue en carrera o qué pasó con ella? Se cambió de carrera, profe. Ah, ¿A qué carrera se fue? Enfermería, me dijo. Ya que trabaja en el Mm, hospital, dijo que le iba a ser más fácil, capaz, esa, esa carrera. está bien. bien, bien. Porque nosotros Pero que no pedimos iba a información abandonar, de dijo. ella. Está bien, está bien, está bien. Y todavía no nos responden, por eso preguntaba Lara. Me escribió Bueno, por privado, profe. bien. No, Gracias, nosotros Jessica. no le escribimos a ella, estábamos preguntando a nosotros en alumnos qué pasaba con ella porque no podíamos acceder a sus trabajos prácticos. Está como bloqueada, no podemos ver nada de ella. Otra cosa que me acordé, Lara, es que, por ejemplo, a veces le hacemos reentregar el práctico, no porque esté mal, sino porque no podemos abrir, nosotros igual lo aclaramos ahí, no podemos abrir el archivo, ¿sí? Porque Sí. mandan fotos a veces o archivos distintos y es muy difícil, no lo podemos abrir. Entonces, les pedimos reentregar y cuando les pedimos eso, es justamente que traten de hacer ese mismo informe en otro archivo, Word o PDF en su defecto. Y en PDF mejor que no. Y Sí, en PDF no, porque si nosotros queremos corregir, poner comentarios, lo que sea, tenemos que pasar de PDF a Word y ahí es un lío. Mejor en Word. Y si no trabajan en Word por alguna razón, porque no tienen compu, por lo que sea, contesten en actividades. El espacio que tienen ustedes en actividades es para contestar. Ahí mismo nosotros podemos corregir. No hace falta que saquen foto. exactamente lo que dice Lara. Exactamente. Directamente hay en actividades donde ustedes colocan, si que envían el práctico, pueden desarrollar las respuestas del práctico ahí mismo, ¿sí? Entonces, ahí se evitan de subir un archivo o una foto, lo que sea. Generalmente las fotos nos cuesta mucho verlas, ¿sí?
a veces por el tipo de letra y a veces porque no están bien legibles o muchas cosas, entonces, si no queda otro, lo permitimos, pero generalmente pedimos que escriban ahí o manden un archivo Word. Carmen dice que envió foto porque se le rompió la compu. Bueno, si se te rompe la compu, Carmen, escribilo en actividades. Con el teléfono podés hacerlo, lo escribís en actividades. Es Exactamente. difícil en foto poder corregir un trabajo práctico. Y Victoria está levantando la mano. Victoria. ¿Sí, Victoria? Hola, Victoria. Bueno. Bueno, levantó la mano por ahí al baño, parece. Claro, exactamente. Pueden escribir ahí. Generalmente, bueno, el práctico 1 y 2 han sido respuestas cortas, ¿sí? El 3 va a ser un poquito más extenso, después le contaremos, porque es en grupo, pero bueno, pero Hola, siempre tiene la profe. posibilidad de escribir donde dice Lara, ¿sí? En ¿Me el espacio escucha? del... Sí, ahí está, Sí, Victoria, te escuchamos. Victoria, ¿vos nos Sí, escuchás? ahora sí. Sí, te escuchamos. Es la primera vez, creo que me puedo conectar por poco tiempo, porque, bueno, apenas comenzamos con las clases, me robaron la antena de Wi-Fi Oh. y, bueno, tengo pocos datos móviles, así que mucho no puedo. Le quería consultar, ¿los temas que dan por PDF es lo mismo que se ve en la clase virtual? En las clases virtuales, por lo general, lo que hacemos es reforzar un poquito algunos temas, si tienen dudas, si preguntan cosas que no entienden. No hace falta, estas clases no son obligatorias, no damos teoría. O sea, que no se Ajá. preocupen por eso, no damos teoría. La teoría está toda volcada en la plataforma. A veces quedan dudas o a veces hacen preguntas de trabajo práctico y entonces tratamos de aclarar esas preguntas o de profundizar algún tema como va a dar hoy Diego sistemática. Pero estas clases están todas grabadas en la plataforma. Entonces ustedes, aunque no se conecten online en la clase, más tarde, otro día, cuando ustedes quieran, esas clases quedan grabadas. Un día te vas, por Ah, ejemplo, no bien. sé, a un Uber, te vas a una estación de servicio, a un bar, te agarras los Meet y ves, podés ver todos los Meet y ves a ver todo lo que estuvimos charlando en la clase. Ah, bien. Genial. Gracias. No, de nada. Igual las clases están siempre subidas, Victoria, ¿sí? Sí, sí. Eso me lo comentaron mis compañeros y descargué algunas. Va, bastante viejas deben ser. Sí, Pero bueno, quería están todas consultar cargadas. ahora para salir de dudas. Bien, bien, bien. Igual recordar que podés usar también el foro, el correo interno, todos los medios de Sí, sí. comunicación están disponibles para que lo puedas usar. Bien, gracias. Y lamentamos mucho lo de tu antena, pero bueno, espero que la Sí, puedas. me hace mucha falta, pero bueno, creo que en unos días ya voy a volver a tener. Bien, no hay problema, no hay problema. Gracias. No, gracias a vos. Bueno, ¿alguna otra consulta? ¿Duda? Recuerden que ya estamos terminando la unidad número 2, ¿sí? Han visto varios temas ahí y más allá del práctico, que fue general, es una unidad que tiene muchos temas y que van a entrar en el examen parcial. Así que si algún tema, de algún grupo en especial, no sé, bacterias, protistas, hongos, clasificación, tuvieron alguna duda, pueden preguntar ahora si quieren. Lautaro está levantando la mano también. Victoria, muteate, por fin. Buenas tardes, compañeros y profesores. Yo quería comentarle que le entregué mi trabajo práctico número 2 por el medio interno. Me confundí. Así que acá chequeo que lo vieron.
así que le comento que no va a volver a pasar. No hay El trabajo problema, práctico número 2. no hay problema. Lo que a veces sucede es que para nosotros es más fácil registrarlos, la entrega de prácticos, justamente por entregas. Entonces, a veces les pedimos, a veces lo recibimos, obviamente, como en este caso Lautaro, y a veces habilitamos nuevamente el vencimiento del práctico para que lo envíen por ahí. Entonces nosotros se lo especificamos en el correo, ¿sí? Les pedimos que lo envíen a veces nuevamente por entregas para que nosotros podamos acreditar en entregas el práctico de cada uno. Si no, es más difícil para nosotros, lo hacemos excepciones, es más difícil corregirlo por el correo interno, después entrar a la planilla de alumnos, cambiar el sistema de entrega del práctico, aprobarlos y mandar otra vez el informe. Entonces, está bueno que habilitemos unos días más el vencimiento del práctico para que no pase eso. Pero bueno, hay excepciones como ahora, que hemos hecho algunas excepciones, no hay problema, ¿sí? Cuando Perfecto. abrimos el práctico nuevamente o damos una fecha de otros días más, les avisamos siempre, ¿sí? Perfecto. ¿La fecha del parcial cuándo es? La fecha del parcial, no recuerdo bien, está en el plan de estudio, ¿sí? Es esa que Seguramente, figura en el plan de estudio. la verdad que no me acuerdo ahora la fecha, no me acuerdo. Aproximadamente tenemos una fecha en el plan de estudio, pero No sé, todavía... ahora no me fijo. Ahora nos fijamos. A mí En me parece que presentación, chicos, me cuando ustedes parece están que en la plataforma van a presentación, aparece bienvenida, modalidad de cursado, plan de trabajo y programa. En el plan de trabajo salen las fechas de las cosas, en la entrega de los trabajos, los parciales. Claro, sí, la última semana de septiembre y la primera de octubre, bien, entre esa semana. bien, bien. Ahí nos preguntaban qué vamos a tomar y bueno, todavía lo que seguro vamos a tomar va a ser obviamente toda la unidad 1 y toda la unidad 2, ¿sí? Con respecto a contenidos, entra todo el contenido, ¿sí? Todavía estamos en dudas qué temas van a entrar de la unidad 3, pero por ahora tengan en claro que toda la unidad 1 y la unidad 2 entra seguro en el primer parcial. Vamos a ver qué parte alcanzamos a ver de la unidad 3 y también se puede tomar, ¿sí? Pero por ahora tengan en cuenta toda la unidad 1 y toda la unidad 2. Por eso les preguntaba recién si tenían alguna duda, algún tema que les quedó pendiente o alguna duda de cualquier contenido. Sí, a mí me había quedado una duda, varias dudas ¿Sí? del reino Monera y de protistas. A ver, Fernando, empecemos por el reino de bacterias, el reino Monera. Sí, tenía algunas dudas. Bueno, te escuchamos. ¿Tenés las dudas a mano, Fernando? Está fallando el micrófono. Bueno, escribílas. No tenés. Vamos a las dudas. ¿No te acordás cuáles son las dudas? Magalí levantó la mano por el momento, a ver. Buenas, profe, ¿cómo le va, compañeros? Hola Magalí, buenas tardes. No, yo simplemente, porque en el trabajo que entregué tuve que corregir la pregunta 2 y yo había respondido la A, que decía que cada grupo de organización recibe el nombre de taxón. Quiero saber si esa respuesta es incorrecta o puede ser correcta a la vez.
porque en realidad la correcta es la C, que dice que la jerarquía se establece de forma que un taxón inferior es englobado por otro superior. Claro. Esa respuesta, la que vos marcaste, es incorrecta porque habla a nivel muy general sobre el taxón, ¿sí? Ahora van a ver cuando les expliqué recién, el significado de taxón es un poco más específico, ¿sí? Ah, está bien, profe. Simplemente quería sacarme esa duda. Bien. Lo que sí, tenemos que reconocer que esa respuesta está un poco fina y puede tener un poquito de similitud con la correcta, pero bueno, no es correcta en realidad, ¿sí? Pero nos ha pasado que varios alumnos han respondido esa pregunta como correcta, pero justamente porque está muy cerca de ser correcta y no lo es. La clase pasada, Diego, estábamos viendo la pregunta 2, que la respuesta B y la respuesta C, las dos podían ser. Entonces, algunos habían contestado la B, otros habían contestado la C, las dos estaban bien. ¿Te acordás que habíamos hablado de esa pregunta en Sí, algún pero momento? Magalí preguntaba por la A. No, ya sé, pero porque yo te cuento que la clase pasada hablamos de eso, que la B y la C, ahí había como algo muy fino que podía ser cualquiera de las dos. Yo se lo dije a los chicos, no hablamos de la A, pero te lo digo a vos ahora, para que sepas. Sí, Claro, profe, ahora leyendo también les estaba por preguntar por la B, que también, digamos, bien. Sí. Listo, profe, gracias. No, gracias a vos, Magalí. Está bueno que pregunten esas dudas, así les queda claro, sí, la respuesta. Igual nosotros siempre, en la devolución le decimos qué ítems están incorrectos para que ustedes lo revisen. Acá Fernando está diciendo que su duda era sobre los microorganismos pluri- y unicelulares. A ver, Fernando, pero Sí, Fernando. si hablamos del reino Lo que pasa es Monera, que, o sea, de bacterias, digamos, ¿qué es lo que no entiende de eso? claro, porque si hablamos del reino Monera, o sea, bacterias, todos los individuos de ese reino son exclusivamente unicelulares, o sea, son todas únicamente bacterias en el reino Monera, ¿sí? Y en el reino protista tenemos unicelulares y también pluricelulares, como algunas especies de algas. Pero no sé por dónde va la pregunta, Fernando. Que me parece que se desconectó. Acá está, Fernando. Fernando. ¿Nos escuchás? ¿Cuál es la duda que tenés sobre los organismos pluri y uni? Claro, específicamente, ¿cuál es tu duda entre organismos unicelulares y pluricelulares? Sí, quería saber qué diferencia había entre ellos. Bueno, un organismo unicelular, como una bacteria, ¿sí? Está formado por una sola célula, ¿sí? Y siempre un organismo unicelular es microscópico, no se puede ver a simple vista. Y un organismo pluricelular está formado por muchas células, ¿sí? Por ejemplo, nosotros somos pluricelulares, pero cualquier especie de bacteria o protozoo, ¿sí? Es unicelular porque está formado por una única célula y no se puede ver a simple vista, ¿sí? Por eso son microscópicos. Perfecto. ¿Se entiende eso, Fernando? Sí, perfecto, ahora sí. Bien, y recién me decís que tenías dudas sobre bacterias y protistas. ¿Alguna en particular? Sí, por el reino en sí. ¿Por el reino de bacterias, Monera? Protistas. ¿Y cuál es la duda de protistas? Y la mayoría no leí, pero no entiendo casi nada.
pero ¿pudiste leer la teoría? Sí, la leí medio rápido porque tenía que trabajar, bueno, después no pude leerlo nuevamente. Bueno, Mirá, Fernando, yo te sugiero que la vuelvas a leer con más tranquilidad y que la clase pasada hablamos de protistas y vimos ejemplos, y la clase anterior, Diego también habló, está colgado en la clase de Meet, también todo sobre cada uno de los grupos. Por ahí estaría bueno que Ah, sí. mire los En la, videos. en la anterior no estuve, en la otra sí. Bueno, mirá las dos clases y ahí está explicado. Diego se detuvo un poco más, yo solamente algo que me preguntaron y dimos ejemplos y aclaramos algunas dudas, pero también está un poco explicado en esas dos clases. No sé, Bueno, yo me digo, fijo. Diego, como vos quieras, si vos te querés detener en sí. hablar sobre protistas ahora. Yo le sugiero eso, que como comparto con Lara, que puedas tener un tiempo para poder leer bien el tema, ¿sí? Ver las clases y en base a eso sí consultar, así no detenemos a todo el grupo en ese tema que ya lo estuvimos viendo, ¿sí? Pero Perfecto. está bueno que comparto con Lara en realidad, que lo vuelvas a leer las veces que sea necesario, ver las teorías y después, si te queda alguna duda, obviamente, la respondemos, no hay problema. Perfecto. Bien, bien, bien. Bueno, les comento que voy a hacer una explicación general de sistemática, ¿sí? Obviamente que pueden ir preguntando. Yo como no los veo, les pido que prendan el micrófono y me pregunten, no hay problema, porque la idea es que sea una explicación con preguntas, me voy deteniendo, voy continuando, ¿sí? Así que en cualquier momento ustedes prenden el micrófono de algún tema que estoy dando y me preguntan, ¿sí? No hay problema. Así no dejan las dudas para el último. ¿Les parece? O si vos ves dar alguno que levanta la mano, me vas diciendo. Bueno, vamos a presentar. No, perdón, me equivoqué de... Ahí está. Ahí pueden ver. Sí, se ve bien, Diego. Bien. Bueno. Yo no sé por qué no puedo verlo bien.
puedo ampliar la pantalla. Disculpen un segundo, esperen. Diego, me parece que cuando la presentás acá en el Meet no se puede ampliar. Claro, pero ¿O has podido? Tampoco puedo pasar las diapositivas. Ah, Profe, ahí me pregunta una compañera que no tiene problemas de conectividad. ¿Cuándo van a subir material teórico? Si van a subir ahora o ese libro que estaban hablando. sí, lo vamos a subir. Vamos a subir ese que les decimos que no es obligatorio, que tiene que ver con sistemática y taxonomía, lo vamos a subir a la unidad. Pero no es obligatorio. Ok, gracias. Disculpen, ahí estoy solucionando el tema. 2 segundos. Ay, a ver. Bueno, no sé por qué no puedo compartir. La verdad que no entiendo qué está pasando. A ver, espera, ya sé qué va a pasar, ya sé qué está pasando. Puede ser una cosa. Eh, por el momento, si quieren ir preguntando algo, porque voy a tener que hacer me demoro 5 minutos y estoy. Chicos, una cosa que es importante, que estaba mal la pregunta 8. No, te puse. Ah, esperá, ¿hay dos Amaya? Paola, pará, ¿qué otro? Cuando ven, no sé cómo les llega a ustedes la aprobación del TP, si les llega un mail como aprobado o no aprobado, puede ser que diga aprobado y ustedes no entren al mail, pero entren a actividad y fíjense lo que les devolvimos, porque a veces está aprobado, pero hay algunas cosas que están mal, algunas preguntas que las contestaron mal. Nosotros le marcamos, mira, fíjate, corregí tal cosa, revisa tal otra, para que ustedes, que aunque está aprobado el TP, hay cosas que están mal contestadas. Sí, Ténganlo en cuenta. Ahora me profe, fijo, Paola, el tuyo. Sí, sí, Paola. claro, porque de la clase anterior yo ya tenía marcado como que me había equivocado en mi respuesta de taxonomía, porque Sí. habíamos hablado que era la B o la C, las correctas. Cuando recibo la corrección me dice que mi respuesta correcta, incorrecta había sido la número 8, que es el profe que nos marcó eso, que la mayoría teníamos Y mal. puede ser que yo la corregí, puede ser que yo me haya equivocado en la corrección, puede Está ser. bien, pero claro, Ahora me, como para yo sacarme la duda al final si está bien o no, porque se me produjo. Si ahora me está mal, fijo, sí, ahora lo estoy viendo, lo estoy abriendo. gracias.
¿Sí se puede ver bien? Sí, profe. Ah, perfecto. Disculpen el inconveniente. Pero ahí está. Es un tema de configuración. Sí, Paola, tenés razón, me equivoqué yo. Está bien, está mal lo que pusiste en la 2. Se me pasó. Sí, me di La cuenta 2 porque y la respuesta B o la C. Está bien, claro, tenés y razón. en el mismo comentario donde dice que debo corregir la número 8, traté de responder para sacarme la duda, pero no me permitió. No te Así que deja. Bueno, en caso que pase eso, nos escribís por mail interno. Ok, profe, gracias. Disculpame, Paola. Sí, sí, no hay problema, gracias. Bueno, ¿listo? Bueno, entonces el tema va a ser sistemática, ¿sí? Es una disciplina científica. La función principal de la sistemática es describir, explicar la diversidad de toda la Tierra, ¿sí? Justamente porque nos ponemos a pensar en la diversidad de especies que hay en todo el planeta, es imposible poder estudiarla si no la clasificamos, ¿sí? Justamente la sistemática es la encargada de describir y explicar esa diversidad de especies. Entonces, ¿cómo lo hace? A través de sistemas de clasificación que expresen grado de similitud entre las especies, ¿sí? Tenemos dos campos en la sistemática, la taxonomía y la nomenclatura. La taxonomía es la encargada de estudiar los principios de clasificación de las especies en base a un sistema jerárquico, según semejanzas y diferencias. Este sistema jerárquico, ¿sí? Obviamente va de la mano con la evolución, o sea, las especies más simples a las más complejas. Si hablamos de una especie simple, según la evolución y según el inicio donde aparecieron, hablamos de bacterias, ¿sí? Recuerden que los primeros seres vivos en la Tierra fueron bacterias. Entonces, según la sistemática, se consideran a estas especies las más simples. Y de ahí pasamos, como ustedes lo han visto, por orden, ¿sí? De bacterias a protistas, de protistas a hongos, de hongos a plantas y de plantas a animales. Ese orden es un orden jerárquico, de especies más simples a más complejas. Eso se refiere con la jerarquía sistemática. Recuerden que cualquier pregunta, cualquier duda, van diciendo, ¿sí? Y la nomenclatura, ¿sí? Tiene el objetivo de adjudicarle un nombre a cada grupo de especies, ¿sí? Por ejemplo, nosotros, nuestra especie es Homo sapiens sapiens, ¿sí? Entonces, ese es el nombre de la población nuestra. Siempre la sistemática va a generar hipótesis, ¿sí? Porque obviamente para poder clasificar y dar un nombre a una especie, necesitamos tener pruebas que a través de trabajos de campo y laboratorio se van manifestando y se generan hipótesis. Esas hipótesis pueden ser afirmativas o se pueden rechazar. Como les dije recién, a raíz de la gran diversidad de especies que hay en toda la Tierra, ¿sí? Los científicos decidieron disponer de un sistema de clasificación y agrupar a todas las especies. Se cree que aproximadamente hay un número de especies descritas igual a la cantidad de especies que están sin describir, sin clasificar. O sea, imagínense la cantidad de especies que faltan todavía por clasificar, ¿no? Con respecto a dónde comienza el sistema de clasificación, comienza ya de Aristóteles, ¿sí? Con un sistema muy básico, muy simple, donde él proponía justamente una escala natural
de las especies más simples a las más complejas. Eso fue antes de Cristo. Ya avanzando un poquito más, en el siglo XVII, ¿sí?, aparece este naturalista Linneo, donde empieza a proponer un sistema de clasificación binomial, ¿sí? Quiere decir que este sistema tenía varios pilares fundamentales. Que el nombre científico debe ser universal, o sea que cualquier persona lo pueda identificar, ¿sí?, estable, que ningún cambio altere la eficiencia de la nomenclatura, y concreto, ¿sí?, que cada especie debe tener un solo nombre válido y un solo nombre para cada especie. ¿Vamos bien? ¿Preguntas? ¿Algún ejemplo que pueda dar, profe? Sí, ahí vienen ejemplos. Ya vienen ejemplos. ¿Sí? Les voy a decir la parte general y ahora vienen ejemplos. Para formar un nombre científico, ¿sí?, debe haber sido publicado después del 1 de enero de 1758, porque antes no estaba todavía reglamentado este sistema, ¿sí? El nombre siempre debe ser en latín, ¿sí? Bueno, como ustedes saben, nosotros somos Homo sapiens, entonces está escrito en latín, con letra cursiva. ¿Por qué el sistema es binomial de Linneo? Porque está formado por dos partes, ¿sí? El nombre científico está formado por dos partes, el nombre genérico y el epíteto específico, ¿sí? Y como les dije recién, siempre se escribe en letra cursiva. Vamos a los ejemplos ahora. El nombre genérico del género, ¿sí?, siempre antecede al epíteto, ¿sí? Por ejemplo, Drosophila melanogaster, que es la mosca, ¿sí?, mosca de los frutos, donde Drosophila es el género, ¿sí?, y Melanogaster es el epíteto, ¿sí?, o especie. Si nos referimos al conjunto total de ese género, ¿sí?, vamos a decir Drosophila. Ahora, nunca se puede escribir solo el epíteto. ¿Por qué? Porque muchas especies pueden tener el mismo epíteto y ser diferentes. Por ejemplo, la Drosophila melanogaster, que es la mosca, ¿sí?, la fruta, y Thamnophilus melanogaster, que es una serpiente. Entonces, acá ven dos nombres científicos de una mosca y una serpiente, en la cual comparten el mismo epíteto, pero el género es distinto. Entonces, nunca se puede escribir solamente el epíteto, porque puede dar para confusión. Ahí está el ejemplo que me preguntaban recién. Como así tampoco, digamos, cuando uno pone solamente el género, no está determinando una especie. Si pones solamente el género SP, Drosophila SP, estás hablando del género Drosophila, pero no estás especificando, no estás hablando específicamente de una especie. Exactamente. Exactamente. ¿Sí? Continúo. Con respecto a quién le da el nombre a una especie, bueno, generalmente el que descubre una especie, ¿sí?, puede tener el privilegio de darle su nombre. Por ejemplo, Escherichia coli, ¿sí?, que es una bacteria producida por unos problemas intestinales, ¿sí?, fue descubierta por Theodor Escherichia, ¿sí?, es un médico alemán que le puso justamente Escherichia por su apellido, y coli obviamente por lo que significa con respecto al intestino. Y así, cada especie, no todas las especies tienen el apellido de su creador, ¿sí? Pero justamente el que la descubre puede indicar ese nombre relacionado a dónde lo descubrió, a cómo lo descubrió, ¿sí?, o algo referido a esa especie. Bueno, esto lo dijimos recién, que el área encargada de establecer las reglas de la clasificación de la taxonomía, ¿sí? Bueno, esto lo dijimos recién. ¿Dónde está? Bueno, acá hablamos volvemos a tomar el sistema jerárquico que hablamos de taxonomía. Es decir, que
Es un sistema de grupos dentro de grupos. ¿Por qué? Porque, ¿por qué consecuencia surge una clasificación jerárquica biológica en la naturaleza? ¿Por qué les parece a ustedes que ocurre eso? Que yo recién se los dije. A ver, si alguien se anima a decirlo. Porque va de la más Vamos, simple a la más compleja. ¿por qué será así? ¿Por qué se habrá enfocado de esa forma? Para que se entienda para todo el mundo, digamos. Claro, pero ¿por qué hay una jerarquía de... a ustedes, según las teorías que han leído, ¿sí? Que han entendido de la evolución en esta materia, que han sido pocas pero generales, ¿qué les parece a ustedes que es la consecuencia de que una especie de ser tan simple como una bacteria, con los pasar de los miles y miles de años, se fue diversificando y hasta formar una diversidad terrible de especies en la Tierra? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuál fue el mecanismo que produjo eso? La evolución de las mismas. Claro, exactamente. Por eso va muy de la mano, ¿sí? Entender biología con la evolución. O sea, la evolución es la piedra angular de la biología, ¿sí? Es la forma más sencilla de poder entenderla. Por eso, nosotros al principio explicamos un poco de evolución, para que ustedes entendieran que como las especies de más simples se fueron diversificando en especies más complejas. Bien, ahí está la respuesta. Bien. Entonces, esta clasificación jerárquica, ¿sí? Como explicamos recién que es un género y una especie, estos géneros se agrupan en familias, ¿sí? Entonces, todos los géneros, ¿sí? Similares de especies van a pertenecer a un tipo de familia. Estas familias se agrupan en órdenes, los órdenes en clases y las clases en fila, como los animales, o en divisiones como las plantas, y los filos o clases en reinos. Esta parte de acá, ¿se entiende? ¿La pudieron comprender? ¿Tienen alguna duda? ¿No? ¿Se comprende? Ya vamos a ver enseguida un ejemplo, ¿sí? De cómo se clasifica a nuestra especie. Como hay especies que tienen más similitudes, ¿sí? Y se necesitan más divisiones para poder clasificarlas. Entonces, tenemos unas subdivisiones que se llaman tribus, superfamilias o subfilum, ¿sí? Entonces, cuando una especie necesita más divisiones para poder clasificarla, hay otras categorías o otros taxones para poder clasificarla, como tribus, superfamilias, subfamilias, o superorden, suborden, etc. Esto de tribu, superfamilia y subfila no están en la teoría. Claro, no No están, tienen. pero ustedes lo pueden ver en alguna clasificación que encuentren, no sé, en algún libro. Si ven este taxón, super o sub, ¿sí? Es porque es un taxón que está o sobre ese taxón. Si es super es sobre, y si es sub es más inferior que filum, por ejemplo, ¿sí? Puede ser superfamilia, familia y subfamilia. Eso es en el caso que las similitudes sean muy, muy variadas, sean bastantes. Nosotros les explicamos esto a nivel un poquito detallado, pero no es necesario que ustedes sepan a rajatabla todo esto, ¿sí? Porque ustedes entiendan la clasificación general, las especies está bien. Nosotros lo estamos dando porque hicieron muchas consultas sobre esto, entonces creímos que verlo en detalle iba a ser más apropiado para ustedes. Entonces, hay ¿sí? una jerarquía superior al reino, que es el dominio, ¿sí? El dominio, hay tres tipos de dominios reconocidos: Archaea, Bacteria y Eukarya, ¿sí?
obviamente referido directamente a la célula, ¿sí? Así es, procariota o eucariota. Entonces, miren acá qué raro esto, pero el reino Monera tiene dos dominios, ¿sí? Archaea y bacteria. Y los 4 reinos que siguen, o sea, protista, fungi, plantas y animales, tienen el dominio eucaria, justamente por células eucariotas, ¿sí? ¿Por qué el reino Monera tiene 2 dominios? Porque hay una que se descubrió, sí, hace poco, dentro de todo poco, sí, con respecto a la cantidad de años que lleva este sistema de clasificación, se descubrió que hay una diferencia estructural de ARN entre bacterias entre el reino bacteria y el dominio, perdón, el dominio bacteria y el dominio Archaea. Pero esto también es muy específico, solamente ustedes sabiendo que hay tres dominios, ¿sí? De los cuales 2 pertenecen al reino Monera y 1, el Eucaria, pertenece a los otros 4 reinos, ¿sí? Protista, fungi, plantas y animales. Con eso es suficiente. Acá no sé si pueden ver, ¿sí? Está la clasificación nuestra, ¿sí? Si vamos a lo más general, el dominio que dijimos recién, pertenecemos al dominio Eucaria, ¿sí? Reino animal, como ustedes ya saben, ¿sí? Filum cordados, ¿sí? Subfilum vertebrados, porque somos obviamente vertebrados. Si fuera un insecto del que estamos hablando, como la mosca de recién que hablamos de la mosca Nanogaster, sería subfilum invertebrados, ¿sí? Pero como somos nosotros, estamos en el subfilum vertebrados. Superclase tetrápoda, ¿sí? Pues somos tetrápodos, también lo saben. Clase mamalia, ¿sí? Somos todos la especie nuestra, mamíferos obviamente. Pertenecemos al orden de los primates, ¿sí? Superfamilia Hominoidea, ¿sí? Y familia Hominoidae. Entonces, esta clasificación es la nuestra. Después entramos a algo muy fino, ¿sí? Que ya es el nombre de la especie, el género y la especie. Nosotros seríamos el número 1, ¿sí? Dentro de esa subfamilia tenemos nuestro género, que es Homo, ¿sí? Y nuestra especie es Sapiens. Entonces, ahí pueden ver que el ejemplo 1, 2 y 3, ¿sí? Compartimos el género. Homo sapiens, Homo erectus y Homo habilis, ¿sí? El Homo erectus está extinguido y el Homo habilis también está extinguido. Pero esas especies existieron, ¿sí? Y compartimos ese género, ¿sí? Ese ejemplo demuestra que la importancia de escribir el género y la especie, ¿sí? Después tenemos otra subfamilia que corresponde también a la familia Hominidae, ¿sí? Que es Ponginae. Esa familia, esa subfamilia, ¿sí? Por ejemplo, puede ser una especie de mono. Entonces, de esta forma, podemos ver el parentesco que tenemos con otras especies o que tuvimos con otras especies, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Recuerden siempre que cada especie tiene esta clasificación. Si yo quiero saber el nombre de especie del puma en San Luis, ¿sí? Tengo que hacer este tipo de clasificación. Saber el dominio, el reino, el filum, la clase, orden, género y especie. Que lo tienen, ¿sí? Cuando yo hago esa clasificación, me refiero a toda la población de pumas, ¿sí? Que existe, de esa especie, esa única especie. También es importante que sepan que, por ejemplo, hay especies, por ejemplo, ya que estamos hablando del puma, la especie es puma con color, la especie. Tenemos el género que es puma y con color que determina la especie. Estamos hablando de la especie puma. En Argentina, el puma está distribuido en toda la Argentina. Esa especie tiene subespecies.
dentro. O sea, se han especializado en distintos ambientes cada uno de esas poblaciones y se generaron subespecies. Entonces, hay una que se llama puma con color, no sé, amarilis. El otro se llama puma con color y tiene otro nombre más. Y así las 5 subespecies. Esto quiere decir que son toda la misma especie, pero por alguna característica especial, de alguno que vive en la selva, otro que vive, no sé, en San Luis, en la zona de la sierra, otro que vive en el sur, digamos, se han especializado y terminan diferenciarse en algunos caracteres y terminan siendo subespecies. Exactamente. Esta información, ¿sí?, está detallada en el capítulo que le vamos a enviar sobre la bibliografía de Curtis, ¿sí? Yo les hice un paneo general de este tema, qué es lo que ustedes necesitan. Pero si hay algún tema en detalle que ustedes quieran ampliar, cuando vean el capítulo, van a ver que esto que yo les expliqué está todo mucho más ampliado. Le hice una síntesis de ese capítulo, ¿sí? Acá también está preguntando si Homo sapiens significa hombre que piensa. Sí. Si pensáramos como corresponde, no estaría así el planeta, pero bueno. Eso que vos contabas recién, Diego, de que a veces, de cómo se pone el nombre científico de, digamos, para llegar para poner la especie, los nombres, cómo le ponen. El otro día estaba leyendo, es un chistecito que les voy a contar. Estaba leyendo que hay un género de araña brasilera que se llama, el género se llama los dolobus. Los dolobus. Entonces me dio mucha gracia y dice, en realidad me puse a investigar por qué, y se llama así porque unos investigadores, digamos, los principales investigadores son brasileros, la que la encuentran y la describen. Pero hubo 2 argentinos que estaban colaborando en esa investigación. Entonces los investigadores brasileños le preguntan a los argentinos qué nombre le podían poner a ese género que habían encontrado nuevo de araña, y entonces le pusieron los dolobus por el lunfardo nuestro que decimos los dolobus. Y así quedó el género de la araña, muy gracioso. Quedó así. Y después, por ejemplo, encontré otra especie que se llama un molusco, que es un bivalvo, que se llama abracadabra. Abra es el género y cadabra es la especie. Claro. Le ponen un nombre muy gracioso a las especies, los investigadores. Exactamente. Yo tenía un profesor acá en la universidad, del Vito, que descubrió varias plantas acá en San Luis. Un genio del Vito. Claro. Y bueno, los nombres de las plantas iban muchas con su apellido. Así que Sí. hay para contar un montón de casos. Sí, como el que dijo, está buenísimo esa historia, está buenísimo. Está buenísimo, los dolobus, te juro, buscala. Así que si ustedes descubren alguna especie, piensen un poquito qué nombre van a poner. Bueno, yo chicos, si tienen alguna pregunta o algo, pregunten ahora, porque ya la clase que viene me parece que vamos a ir dejando la unidad 2, ¿no? Yo no tuve la suerte, me he dedicado toda la vida a ir al campo y nunca encontré una especie nueva, pero bueno. Es medio complicado. Bueno, chicos. Algún insecto tendrías que ponerte a estudiar, Diego. ¿Ah? Algún insecto. Sí, mira. Sí, algunos. Capaz. En un momento veíamos muchas, una especie de medusas en la Florida. Sí. Y tuvimos la intención, pero no. Estaba todo clarísimo. Ya lo habían descubierto. Sí. Alguien. Pero es verdad eso, ¿eh? En la Florida hay especies de medusas de agua dulce. Sí que hay, obvio. Y hay como explosiones. Hay años donde se ven mucho más que otros. Claro. Sí. Bueno, si les parece, continuamos la clase que viene. Cualquier duda o tema que quieran que ampliemos, ya de la unidad 3 estaría bueno. Nos van diciendo.
pero si queda algún contenido de la unidad 2, nos avisan y lo podemos explicar rápidamente en la próxima clase. Bueno, entonces, nos vemos la clase que viene. Si no hay más dudas. Bueno, perfecto, no hay más dudas entonces. Que estén todos muy bien. Perfecto, Muchas dale. gracias. Nos vemos la Chao, semana que viene. chicos. Nos vemos Hasta la la semana próxima. que viene. Nos vemos la próxima. Chao, profe, hasta la Chao, semana que viene. Chao, chao.